Muy bien, vamos a orar para hacer lectura del texto que vamos a estudiar el día de hoy. Antes, entendiendo de que vamos a continuar el estudio del Salmo 119, ya el día de hoy estamos en la sexta octava, así que les animo a que estemos atentos y que podamos orar. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente. Por favor, Señor, háblanos conforme a tu palabra. Escrito está que has inspirado toda la escritura y que es útil para redarguirnos, para exhortarnos, para animarnos. Así que, Señor, rogamos a ti, por favor, que santifiques nuestro corazón conforme a tu palabra, Señor. Tanto a niños como a adultos, a jóvenes. Permite, Señor, que podamos entender y que podamos cada vez más vivir para tu gloria, para tus propósitos. Espíritu Santo, convence del corazón de pecado, de justicia y de juicio, y que tu iglesia sea edificada, Señor. Cuanto a mí, por favor, permíteme servirte y ser útil, Señor, para tu iglesia. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Quiero invitarlos, por favor, a que vamos a el Salmo 119, versículo del 41 al 48, por favor. Salmo 119, del versículo 41 al 48. Este mensaje lo hemos titulado ¿Cómo puedo responder ante las afrentas recibidas? ¿Cómo puedo responder ante las afrentas recibidas? Entendiendo que el término afrenta se refiere a la vergüenza, al deshonor que resulta de algo dicho o algo que se hizo. Como puede ocurrir cuando hay una injuria, cuando hay una burla. Este concepto también tiene que ver con ofensa, con agravio, con desprecio, deshonor, humillación. Dicho de otra manera, el título podría ser ¿cómo puedo responder ante una ofensa recibida, ante un desprecio recibido? ¿Cómo puedo responder ante la burla recibida, ante el agravio, la humillación, el escarnio? Pues bien, permítame, vamos a hacer lectura de esta sexta octava. Dice el versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador. En la otra versión, Nueva Biblia de las Américas, dice al que me hace afrenta. Que en tu palabra he confiado, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. A menudo hay actitudes que son ofensivas por parte de las personas, a veces muy provocadoras. Y esto por supuesto que requiere un dominio propio de aquel que la sufre.
Dicho de otra manera, unos son los que ofenden, los que desprecian, los que provocan, pero otros son los que reciben las ofensas. Uno es el que se jacta, el otro es el que resulta humillado. Uno es el que tiene el poder, el que pretende aplastar, y el otro es el aplastado. Pues estas actitudes que todo el tiempo las tenemos en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones entre personas, esto requiere un dominio propio de aquel que sufre, de aquel que las padece. Y muchas veces quien dice alguna palabra, hace alguna acción ofensiva, lastima, adrede. Muchas veces el que busca la caída, el que desea el mal, el que le falta tolerancia, el que no tiene el tacto para decir las cosas, el que es indiferente, el que se burla, el que desprecia. Todas estas cosas, o aquellas personas que hacen esto, pues hacen reaccionar a las personas de manera incorrecta. Piense, por favor, si a usted lo desprecian, o si lo ofenden a usted con una palabra o con una actitud. Piense, por favor, qué sucede y cómo respondería ante una calumnia, ante una injuria, ante un desprecio, un rechazo. Que usted esté en un círculo de amigos o un círculo de personas y a usted lo hagan a un lado, no le tengan en cuenta su opinión. Pues esto requiere, por supuesto, dominio propio, para no ser tentados a responder de la manera incorrecta. Por lo anterior y como consecuencias a todas estas cosas, encontramos ¿qué cosas? Enemistades, pleitos, encontramos enojos, falta de perdón, distanciamiento, riñas, hasta homicidios. ¿Y por qué te distanciaste de la persona? No, es que yo estoy enojado con él o con ella porque se burló de mí, porque me calumnió, porque fue indiferente ante mi dolor. Y eso hoy en día no es tan solo actitudes que se ven afuera de la iglesia o del pueblo cristiano. Estos son actitudes que se encuentran dentro del pueblo cristiano. Personas que ante la falta de atención se van de la iglesia. Ante a lo mejor un malentendido se van de la iglesia. Se enojan con el hermano. Ante actitudes, es que no me saludó. Hacen distanciamiento entre hermanos, y esto sucede en la iglesia. De manera que es preocupante cómo en la iglesia hay pleitos, y cómo de hecho el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 habla de los pleitos. Aquí entre nosotros hay niños también, y a lo mejor los niños dirían, pero ¿qué tiene que ver este tema conmigo? Pues los niños también, y todas las personas quienes estamos y tenemos una conciencia en nuestra vida, reaccionamos frente a actitudes, palabras, y esto hace que haya enemistades, que haya un distanciamiento, que haya un enojo. La vida de David, escuchen esto, en la vida de David Dios nos enseña la importancia de relacionarnos debidamente con el prójimo. Esta sexta octava tiene que ver con el coraje, con la manera de afrontar las ofensas,
¿Cómo afrontarlas? La respuesta es corta: guardando el testimonio. ¿Cómo debo afrontar? ¿Qué debo saber cuando afronte una aptitud o una ofensa? Debo guardar mi testimonio. Y esto lo vemos en esta octava, una petición de David, considerando las escrituras, la ley y los mandamientos del Señor, no solamente como lo vimos en octavas anteriores, para no pecar contra Dios, sino que ahora David está sumergido en las escrituras, amando la ley, para no ir a responder indebidamente contra aquel avergonzador, contra aquel que le persigue, que se burla, contra aquel que le afrenta. Una cosa es no querer pecar contra Dios, otra cosa es no querer pecar contra el prójimo. No quiero, aunque venga la afrenta, aunque sea ofensivo, aunque no merezca mis oraciones, mi perdón, pues estoy dispuesto a responderle como es debido. Enséñame, Señor. En esta predicación vamos a ver tres cosas de manera macro, pero también voy a compartir 5 puntos muy breves de esta sexta octava. Los 3 puntos macros grandes tienen que ver con cómo testificó David ante las afrentas. Lo segundo, cómo lo hizo Jesucristo ante las afrentas. Y lo tercero, ¿cómo lo haces tú? ¿O cómo deberíamos hacerlo nosotros? Pues bien, quisiera ir entonces a enfocarnos en la vida de David inicialmente. David en diferentes pasajes de su vida, escuchen esto, nos muestra el Señor cómo este hombre fue expuesto a responder luego de acciones que vulneraban su testimonio, actitudes que vinieron a tentarlo, a vulnerar su fe, su testimonio, su integridad. Esto lo vemos en 3 pasajes del Antiguo Testamento. Seguramente habrán muchos otros. Pero vamos a ir inicialmente al primer libro de Samuel, capítulo 25, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Hay una historia ya conocida y es la historia de Nabal y Abigail. Nabal y Abigail. En el contexto del pasaje que vamos a leer, David ha sido tentado a responder de manera vengativa a Nabal, sus actitudes. Nabal no ha querido servir a David. Y David se llena de cólera, se llena de a lo mejor de orgullo, de jactancia. ¿Por qué me contesta así? Pues voy a matarlos. No va a quedar nada de esa casa. Así que David estaba siendo tentado a reaccionar de una manera indebida. En el versículo 28 de ese capítulo dice: y yo te ruego, habla Abigail, que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, está hablando de David. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Tremendo. David, piensa lo que vas a hacer, David. Has sido tentado, David.
quieres ensuciar tus manos, David. Yo no conozco de ti un mal, David. En tus días no se ha hallado en ti mal. Te he conocido por ser una persona correcta, una persona de buen testimonio. Abigail, el texto continúa diciendo, aunque alguien se haya levantado para perseguirte. Estas son actitudes ofensivas y atentar contra tu vida. Con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme de mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí, a mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Así que David estaba siendo tentado ¿a qué? A responder. La gran pregunta es, ¿cuántas veces usted ha sido tentado a responder de una manera indebida? David quería matar a Nabal. Quería no solamente a Nabal, sino a todos los servidores de este hombre. Es interesante cómo Dios sale al encuentro por medio de una mujer para estorbar la vida de de David. Encontramos entonces Dios misericordioso. Este hombre reconoce que está siendo tentado a responder de una manera incorrecta. Y él mismo reconoce, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. ¿Cuántas veces en medio de los momentos de ofensa, cuántas veces hemos sido tentados a responder y el Señor ha enviado la manera cómo podemos salir, pero seguimos allí y seguimos metidos y seguimos ofendidos y seguimos con el cólera y seguimos con la decisión de hacer daño? Pues bien, este es un primer ejemplo. El otro ejemplo lo vemos más adelante. Y es en el capítulo 26, donde Saúl está persiguiendo a David. En el versículo 2 del capítulo 26, ahí seguida de su Biblia, si está en el capítulo 25, dice que Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo, escuche bien, 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Lo estaba persiguiendo para matarlo. Y se levantó David y vino y sitió donde Saúl había acampado. Escuchen esto. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo
a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Piensen que Saúl vino a buscar a David para matarlo. Pero en algún momento David lo supo, envió espías al campamento, y en ese campamento David sabía que allí estaba Saúl. Así que él dice: ¿quién va conmigo a descender al campamento? ¿Quién me acompaña? Versículo 7. Dice: y Abisai, yo descenderé contigo, dijo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Estos hombres eran hombres de guerra, y por tal motivo ellos mantenían con su ¿qué? Con su arma. Ahí dormían casi que abrazando su arma, su espada, su lanza. Y dice que David lo encontró. La lanza estaba clavada en tierra, y Abner y el ejército tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Es como: déjame, yo lo asesino. Aquí lo tenemos dispuesto. Ya hemos llegado. 3,000 hombres sabían en ese campamento que le acompañaban a Saúl. Y David sigilosamente llegó hasta donde estaba Saúl. Teniéndolo allí, David podía dar la orden de matarlo. Versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pareciera como si este hombre aprendió la lección. Ahora ya no quería vengarse por su propia cuenta. Ahora estaba diciendo: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue a que muera, o descendiendo en batalla perezca, por mi parte, ¿yo qué? Yo no lo voy a hacer. ¿Cómo reaccionamos frente a nuestros enemigos? David sabía que este hombre lo buscaba para hacerle daño. Pero cuando David lo tuvo y tuvo la oportunidad de vengarse y de reaccionar contra él, no lo hizo. Pero también, avanzando un poco en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, por favor, vayan a ese texto. David tiene un hijo llamado Absalón. Y Absalón se subleva, se va contra su padre. Y usurpa el trono de su padre. Hubo una maquinación. Vino un mensajero a David, versículo 13. Segundo libro de Samuel 15:13, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Es decir, tu hijo se sentó en tu trono y ahora el pueblo obedece a Absalón. Miren lo que hizo David. No peleó por su reino, aunque fue tentado, no lo hizo. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantémonos y huyamos. Qué buena actitud de David. No se puso a pelear, no se puso a arremeter contra su hijo, sino que
reaccionó de una manera prudente: levantémonos y huyamos. David tenía algo en su corazón. En el versículo 25 vemos que era el arca del Señor. El rey dijo a Sadoc, versículo 25: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Hermoso. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Este hombre, estos versos expresan una profunda dependencia del Señor. Si Dios me permite volver a Jerusalén, contemplar el arca, participar de su presencia, pues que así sea. De lo contrario, que Él haga como bien le parezca. Así que vemos entonces en la vida de David un sinnúmero de situaciones que han tocado la puerta y lo han tentado. Más adelante, David vino en el capítulo 16, descendió a un lugar que se llamaba Baurín y salió uno de una familia de la casa de Saúl. Estoy en el versículo 5 del capítulo 16. El cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Este hombre salió maldiciendo a David. Y miren lo que sucede: y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Yo me imagino David parado y su escuadrón, su ejército aquí. Nada más que nos diga y le mochamos la cabeza a esta gente. Y decía Simeí maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, le decían a David. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Cuando recuerdan que David no mató a Saúl, lo perdonó. De hecho, si usted regresa por favor al capítulo 26 del primer libro de Samuel, miren lo que dice el versículo 22. Y David respondió y dijo a Saúl: he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Versículo 21, para que podamos tenerlo en el contexto. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, porque hubo un encuentro entre Saúl y David. Y Saúl le dice a David: he pecado, hijo mío David, que ningún mal te haré más. O sea que ese hombre sí quería ¿qué? Hacerle mal a David. Ningún mal te haré más, le dice, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Nótese por favor la piedad, el corazón de David, el no hacer daño. Como un hombre que quería hacerle daño ahora viene y ¿qué? Y le dice: oh, me perdonaste. Preciosa fue mi vida a tus ojos cuando tu vida no era preciosa para mí. ¿Cuántos me siguen? He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Nótese por favor la riqueza del buen testimonio, lo que produce el buen testimonio. No es que él me hizo daño, yo también le voy a hacer. No lo hagas. Mantente fiel a la palabra del Señor y Dios dará su recompensa. Dios te honrará. Aún traerá el enemigo y podrá hacer que el mismo enemigo te considere. David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá.
uno de los criados, y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. ¡Qué tremendo! Así que este hombre estaba como, Señor. Y aquí recordamos aquella enseñanza del Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Pues este hombre había perdonado la vida de Saúl. Y asimismo, este hombre decía que delante del Señor, que delante de los ojos del Señor, así sea preciosa mi vida. Y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú. Tremendo. Hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Pero quiero volver al segundo libro de Samuel, al capítulo 16. Recuerden que había salido uno a maldecirlo, ¿recuerdan? Y era de la casa de Saúl. Y le estaba diciendo en el versículo 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Cuando Saúl mismo reconoció el obrar de David, en lugar de lo cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Entre otras cosas, este hombre consideraba que así como David, entre comillas, usurpó el trono de Saúl, así mismo ahora Absalón iba a usurpar o estaba usurpando el trono de David. Pero David nunca hizo esto. Porque eres hombre sanguinario, le dice él. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, escuchen esto, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Una vez más David, puesto en escena, tentado, lo están maldiciendo, lo están ofendiendo, le están tirando piedras, lo están calumniando, lo están injuriando, le están diciendo cosas blasfemas. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David tenía una absoluta dependencia del Señor. El corazón de David respetó y de manera reverente al Dios soberano. David se sujetó al mal que venía de Dios y aún al bien que venía de Dios. Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Pasa el tiempo y en el capítulo 18, vayan más adelante, en el capítulo 18 vienen unos hombres corriendo, dando una noticia. Escuchen esto, dando una noticia. Lo que había pasado es que uno de los capitanes, llamado Joab, del ejército de David, quería matar a Absalón. Absalón iba cabalgando en un caballo o en un asno, en un mulo, dice el versículo 9. Y en una de esas enreda su cabeza en un árbol y queda colgado.
Y entonces colgado estaba con vida. Así que llegaron las tropas de David y lo encontraron ahí. Y como querían matarlo, y David no estaba con ellos, sino que Joab era el capitán de ese pelotón. En un momento, el hombre dijo a Joab, versículo 12, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Y esto porque Joab le había dicho, ya lo tenías ahí, ¿por qué no lo mataste? Le dijo a los otros criados, ya lo tenías ahí, ¿por qué no lo mataste? Y este hombre le dice, aunque me paguen 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Nuevamente un hombre como David, habiendo sido tentado, habiendo sido calumniado, su hijo arremetió contra él. Este hombre nunca quiso levantar su mano contra su hijo, ni nunca quiso levantar su mano contra Saúl. David aprendió, porque cuando intentó levantar la mano contra Nabal, Dios se puso al frente y le dijo, así no, esta no es la manera. Nuevamente, ¿cómo estamos reaccionando? Y es interesante porque en estos dos ejemplos últimos, uno es Saúl, que no era sangre de David. El otro es su hijo, Absalón. Alguno podrá decir, no, pero es que como que yo soy selectivo, entonces Absalón no mato, pero a Saúl, que no es mi casa, con ese sí de frente. Es que tú perdonas la afrenta de tu hijo porque es tu hijo. Y la de el enemigo que no es tu hermano, que no es tu familia, la perdonarías. Pues David experimentó estos dos momentos. Vienen unos chicos corriendo. David está sentado, versículo 24. Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. Pareciera como si David estuviera esperando que ese hombre trajera ¿qué? Buenas nuevas, buenas noticias. Versículo 26, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. La expectativa de el corazón de David siempre era, viene con buenas nuevas de mi hijo. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, escuchen, el joven Absalón está bien. Y Ahimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Yo me imagino la incertidumbre de David en ese momento. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti.
Yo me imagino David como diciendo, por favor no me lo digan. Nuevamente el rey dijo a este etíope, el joven Absalón está bien, porque él sabía que el enemigo era ¿qué? El líder del ejército enemigo era ahora Absalón. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Como quien dice, ha muerto Absalón. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El corazón de este hombre estaba ¿qué? Era diferente. Estaba siendo tentado, pero siempre siendo tentado, supo responder, mantuvo el dominio propio, aprendió del Señor, y esto es lo que vemos en el Salmo 119. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. La manera como se comportó David en estos momentos difíciles fue resultante al corazón de David permeado por las escrituras, por el mandamiento del Señor. ¿Cuántos me siguen? ¿Por qué David respondió con nobleza, con misericordia? ¿Por qué David, aún siendo despreciado, sublevado, ultrajado, calumniado, respondió de esa manera? Porque en tu palabra he confiado, dice David. Así que ciertamente es uno de los aspectos más juzgados por el incrédulo en lo que respecta al creyente. Mire, allá afuera todos están pensando en cómo reacciona el cristiano. De hecho, los testimonios que se dan, los reproches al cristiano es por la manera como responde. Porque cuando le dije esto, pareció como si le hubiera dicho algo que le ofendió mucho, y esto, mírelo cómo hizo que reaccionara. David aprendió la manera de responder frente a las circunstancias y más exactamente frente al prójimo. Dígale que está a su lado, ten cuidado cómo respondes a tus afrentas, a las afrentas que vienen a ti. Ten cuidado. Testificar y dar testimonio, escuchen, emana de una relación correcta con Dios y su palabra. Dar testimonio, conservar el testimonio, emana de una relación correcta con Dios y su palabra. ¿Cómo Jesucristo logró mantener su dominio? ¿Cómo logró refrenar su lengua? ¿Cómo un cristiano logra refrenar su lengua? Cuando la relación con Dios es correcta y con su palabra. Conservar las proporciones cuando somos tentados a vengarnos, cuando se recibe afrenta o burla, cuando delante de los avergonzadores nos encontramos, cuando queremos por nuestra propia cuenta responder ante las injusticias, etcétera. Es allí donde muchos muestran un carácter de viejo hombre. Y entonces voy a la iglesia y como no me saludó, entonces me enojo. Eso es un carácter de viejo hombre. Y entonces es que la hermana, ella me dijo, y es que yo entendí, y por eso me distancié. Eso es un carácter de viejo hombre.
¿Cómo reaccionamos frente a las cosas difíciles de soportar? Los santos de Dios vivieron y recibieron afrenta. Testificaron a Jesucristo todo el tiempo. Todos los hombres de Dios recibieron afrentas, ofensas, pero todos mantuvieron su fe. En el Nuevo Testamento lo vemos con más frecuencia. En Hechos 4:20 vemos con frecuencia hombres. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el contexto de este pasaje los estaban amenazando. ¿Cómo respondemos a las amenazas, a los insultos, a los castigos? En Pablo también vemos esto. En Hechos 21. En Hechos 21, mire lo que dice. Versículo 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Ahí están tres cosas importantes para los judíos. El pueblo, escogidos somos. La ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Hablando de Pablo, lo estaban acusando. Pues este hombre estaba siendo acusado, violentado, recibió castigos, lo querían matar. Vemos que la multitud, en el versículo 36, la muchedumbre decía, gritando, que muera Pablo, que muera. ¿Cuántas veces a usted lo han ofendido? Nuevamente, ¿cómo usted ha respondido? ¿Cuántas veces su esposo o su esposa lo ha ofendido? Nótese que en el Salmo dice, si hubiera sido un adversario, si hubiera sido un enemigo, eso está en un salmo, permítame. ¿Lo tienen por ahí? El Salmo 55 del 12 al 14. Qué bueno es el internet para ayudarnos a recordar un poco. Miren el Salmo 55. Versículo 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es que el enemigo solamente y las afrentas vienen solamente de los de afuera, no. Cuando son de adentro, de familia, duelen. ¿Cómo respondes ante esto? Pero ¿por qué David en el Salmo 119 se muestra con una adherencia férrea a mantener la relación con la palabra de Dios? ¿Por qué creen ustedes que todo el tiempo David está diciendo, enséñame tus estatutos y los guardaré, permíteme meditar en ellos,
Ordena mis pasos, ordena mis caminos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por las riquezas de la misma, de la palabra. Pero también porque el mismo soplo de Dios es lo que está inspirado. Pero también por conocer su condición. Entre otras cosas, escuchen, es una manera de decir, si tú no me enseñas tu palabra, la respuesta a mis enemigos será igualita a la de todos. Enséñame cómo debo responder y responderé a mis avergonzadores. Con piedad, con misericordia, con perdón, con amor, con servicio. Así que, ¿cómo puedo responder ante las afrentas recibidas? 5 cosas rápidamente. Primero, considerando las misericordias del Señor, sus respuestas ante nuestras afrentas. ¿Cómo puedo responder ante las afrentas recibidas por el prójimo? Pues bueno, primero, considere las misericordias del Señor, sus respuestas ante nuestras propias afrentas. Considere eso. Dicho de otra manera, en el versículo 41 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Es hermoso. Dicho de otra manera, ¿cuántas afrentas has hecho contra Dios? ¿Cuántas veces has despreciado, has burlado? ¿Cuántas actitudes contrarias a agradar a Dios has tenido? ¿Y cuántas veces Dios ha sido misericordioso contigo? De la misma manera, debemos ser misericordiosos con nuestros avergonzadores, los que procuran el mal, los que desprecian, los que se enojan, los que desean el mal. Lo otro es el otro punto. ¿Cómo puedo responder ante las afrentas recibidas? Confiando en la palabra del Señor. Confiando en la palabra del Señor. Esto lo vemos en el versículo 41 y 43. Del 41 al 43. Si usted nota, en el versículo 41 dice, tu salvación conforme a tu dicho. Conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Hermoso. Y aquí al menos hay 3 cosas que deberíamos entender. Porque a veces pensamos en, cuando alguien dice, yo confío en la palabra del Señor. Y a veces pensamos que esa confianza es tan solo de recibir algo. Pero confiar en la palabra del Señor es también entender que lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros y lo que debemos hacer, esto de alguna manera beneficia a los demás. Escuchen, la palabra de Dios nos dice lo que debo hacer. La palabra de Dios nos dice en qué y en cómo debo esperar. Y la palabra de Dios nos enseña a cómo debo responder. Entre otras cosas, confiar en la palabra de Dios no es confiar en la necesidad. Ahí estoy esperando, no, pues la nevera está vacía. Confío en la palabra del Señor, confío en sus promesas. Confíe en la palabra del Señor también, en lo que ella dice acerca de cómo vivir la vida piadosa y lo que resulta de ella. No seamos egoístas. Confiar en la palabra del Señor es pensar también que para el que no merece, también hay misericordia. Que Dios dará el pago, que de Dios es la venganza.
Es interesante porque el clamor de este hombre es: no quites de mi boca en ningún tiempo. Dicho de otra manera, en el transcurrir de mi vida, que no pase un momento que yo no pueda, que no haya en mi boca tu palabra. La pregunta es: ¿por qué quieres que en tu boca esté la palabra? Es interesante porque dice: no quites de mi boca. Es porque es como: dame la palabra necesaria y suficiente, oportuna, para poder, cuando se abra mi boca, poder hablar lo que es debido. Ayer estaba en clase, estaba enseñando Mateo 5:2. Es interesante porque dice: cuando Jesús abrió su boca, les enseñaba. Y un chico de la clase decía, yo les pregunté: piensen en quién abrió su boca. Y Gaby, ok. ¿Quién abrió su boca en ese texto? Jesús. Y la abrió para enseñar. Y la abrió para enseñar el sermón del monte. ¿Recuerdan? Y un chico de la clase decía: es tremendo, porque los puse a estudiar y a que me diesen en ese texto. Y un chico me dijo, pues compartió y decía: es interesante porque cuando el hombre abre su boca, entendiendo todo lo que Jesús había recibido, desprecio, lo que el pueblo judío cómo había actuado el pueblo contra Dios, necio, rebelde. Ahora Dios está con ellos y les está abriendo su boca, no para juzgarlos, no para señalarlos, no para criticarlos, sino para enseñarles. Y ese chico decía: me sorprende, o mejor, es interesante hacer un paralelo entre cuando abre la boca el Señor y cuando abre la boca un hombre que ha sido lastimado. Cuando un hombre herido abre la boca, es que no se acuerda, maldito, es que sinvergüenza, no te da pena, y critica y juzga, ojalá te vaya mal, ojalá te pase un camión por encima, una cantidad de cosas. Pero cuando Jesús abrió su boca, enseñó. Y es interesante: no quites de mí en ningún tiempo la palabra de verdad. No la quites, la necesito. Cada vez que hable, que tu palabra, que la palabra de verdad sea la que pueda ser escuchada. Pero lo número 3, ¿cómo puedo responder ante las afrentas recibidas? Obedeciendo los mandamientos del Señor para andar en libertad. Obedeciendo los mandamientos del Señor para andar en libertad. Esto es interesante. He copiado algo por acá. Es interesante cómo David ruega para que la palabra de verdad no le sea quitada. Es una forma de decir: te quiero a ti, el mismo que exhaló la palabra. Pero permítanme, por favor, estas preguntas. ¿Cómo se relaciona el querer responder al que hace afrenta con las misericordias del Señor? ¿Cómo se relaciona el andar el andar en libertad, buscando y guardando los preceptos del Señor, con saber responder al que hace afrenta? ¿Cómo se relaciona el andar en libertad con saber responder al que hace afrenta? ¿Acaso el salmista, en la manera de responder, sabía que podía pecar? Claro. ¿Cómo se relaciona la libertad con la manera de responder la afrenta?
Pues la relación es muy estrecha, porque el salmista sabía que podía pecar en la manera como podía responder. Y su libertad verse vulnerada por el vicio del viejo hombre. ¿Cuántos me siguen? Claro, si ya soy esclavo de nuevo del viejo hombre, ya no tengo y no gozo de libertad. Es interesante cómo este hombre dice, y andaré en libertad, guardaré siempre tu ley para siempre y eternamente. Tres cosas, porque tanta redundancia en un solo texto. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Esto está hablando en todo tiempo. Recuerde que él en el versículo 43 está diciendo, no quites de mi boca en ningún tiempo. Y luego en el 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Qué tremendo. Y andaré en libertad. Así que el que guarda la ley siempre, para siempre y eternamente, va a andar ¿qué? En libertad, porque no estará siendo esclavo de los vicios del viejo hombre. Es como que 20 años en el evangelio. Ay, es que me ofendió. Y me duele tanto que no me hayan llamado, que me hayan ofendido. Es que me duele tanto. Ya deberías haber madurado. Cuando nos pisan la uña del viejo hombre, vamos a reaccionar como un viejo hombre, como el hombre que antes éramos. Pero nosotros hemos venido a ser nuevas criaturas. En el cuerpo de Cristo nos soportamos unos a otros y nos ayudamos y nos exhortamos y nos animamos. Pero no nos pisamos, pero no nos juzgamos en el sentido de destruir, de no reconciliar, de distanciarme, de no perdonar. Es hermoso. Así que, ¿cómo puedo responder ante las afrentas recibidas? Considerando las misericordias del Señor, como Él ha hecho con las mías. Número 2, confiando en la palabra del Señor. Número 3, obedeciendo los mandamientos para andar en libertad. Si no obedecemos sus mandamientos, seremos nuevamente esclavos de nuestro vicio, de lo viciado que está el viejo hombre. Número 4, hablando del Señor y sus mandamientos sin selectividad alguna. Hablando del Señor y sus mandamientos sin selectividad alguna. Es que pastor, yo a ella no le dirijo la palabra. Yo he hablado con personas así, le cuento. Personas que tristemente me han dicho, pastor, creo que lo que usted me está orientando a hacer es algo que no voy a hacer. Ok, pues. ¿Y qué es lo que el pastor le está orientando a hacer? Reconcíliate. Reconcíliate y que sea una buena razón y manera para predicar de Jesucristo. Este hombre en el versículo 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Qué tremendo. Y no me avergonzaré delante de los reyes. Estuvo delante de Saúl, guardó su testimonio. No lo mató cuando podía haberlo matado. Pero lo último, ¿cómo puedo responder ante las afrentas recibidas? Amando la palabra del Señor y meditando en su palabra. Nótese que los versículos 47 y 48 no está diciendo como amaré a mis adversarios. Amaré a mis contradictores, a mis detractores, los amaré.
Lo que este hombre estaba diciendo es: amaré lo que es debido amar. Alguno puede decir: yo amo a esta persona, pero si no guarda la palabra del Señor, a la vuelta de la esquina dejará de amarlo. Pero si tú guardas la palabra del Señor, orgánicamente vas a amar a tus enemigos. Sin lugar a duda, este hombre sabía que para hablar delante de reyes y no exponerse a vergüenza, debía deleitarse en la palabra del Señor. Y finalmente, familia, porque hasta aquí, en esos puntos macro, el segundo punto es mucho más breve y es una lectura que en un solo capítulo nos va a ir dando los detractores y las ofensivas contra nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Mateo 27, por favor. Cada vez que estudio este Salmo 119 me doy cuenta que Jesucristo ha cumplido todo. Él ha amado la ley más que lo que nosotros la amamos. Por eso necesitamos su ayuda y la ayuda de su Espíritu. Él obedeció la ley completamente. Él respondió a los adversarios de una manera debida. No fue tropiezo para nadie. No pecó. A los avergonzadores, a los burladores, a los que lo calumniaban. Esto no solamente fue de David, que supo responder y aprendió la lección allá en Nabal con Abigail, sino que el Señor Jesucristo fue y es nuestro ejemplo. Miren por favor en el versículo 32. Jesús, el Padre lo había dado para que fuese puesto en la cruz. Pero mientras iba a la cruz, salieron muchos que empezaron a tentarlo sobremanera. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron su cabeza, su causa escrita: este es Jesucristo, Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y empezó el festival ¿de qué? De desprecio y de burla y de ofensas, de incredulidad, de desprecio, de rechazo. Meneaban la cabeza, le injuriaban, se burlaban. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes. ¿Quiénes más? Ellos lo escarnecían. ¿Con quiénes más? Con los escribas. ¿Con quiénes más? Con los fariseos. ¿Con quiénes más? Con los ancianos. Todos se unieron y se amotinaron en contra del Hijo de Dios.
A otros salvó. Asimismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió Dios, libraré ahora si le quiere, porque así ha dicho Dios, así ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo. Le injuriaban también ¿quiénes? Los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tremenda la escena que leemos de nuestro Señor. Por una razón. Para donde quiera que escuchara el Señor Jesucristo, venían calumnias, señalamientos, provocaciones, ofensas. ¿Cómo respondió nuestro Señor Jesucristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bueno es poder entender, familia, cómo respondemos ante nuestras afrentas. El último macro punto, ¿cómo lo haces tú? Dile al que está a su lado, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo respondes a tus afrentas? Cuando te ofenden en el trabajo, cuando te humillan, ¿cómo respondes? ¿Con mansedumbre, con paciencia, esperando en el Señor, siendo pacificadores o siendo pleitoso, sacando las uñas, siendo ofensivo, vengador? ¿Cómo respondes? ¿En quién esperas? Por último, Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Y esto nos muestra un poco cómo respondemos o cómo deberíamos responder nosotros ante las afrentas. Está escrito de esta manera. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Si usted hace el bien, ¿quién a usted le puede hacer daño? Si usted vive una vida piadosa, si usted vive una vida obediente o vivimos una vida obediente a la palabra, si no pagamos mal con mal, ¿quién nos podrá hacer daño? Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Estaban siendo perseguidos, los habían ultrajado, estaban en tiempo de la diáspora, la iglesia había estado migrando a otros territorios y Pedro les escribe esta carta y les dice, no teman lo que pueda hacer el hombre. Versículo 15, sino santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad ¿qué? Firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Hermoso, ¿verdad? ¿Cómo debemos permanecer? Teniendo una buena conciencia, santificando a Dios, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Para que si murmuran, mírelo allá, vea, él es un falso, él es un mentiroso, él dice que es el Hijo de Dios, mírelo, pues si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Y Jesús todo el tiempo, ¿qué? Recibiendo esto, siendo tentado, y en la cruz 7 palabras y una de esas, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No les parece que deberíamos actuar con mansedumbre?
Pregúnteme en quiénes luego fueron avergonzados. ¿Quiénes fueron avergonzados luego que Jesús resucitó al tercer día? Los ancianos, los fariseos, los escribas, todos quienes se burlaban de Jesucristo, fueron avergonzados. Porque el Padre le levantó de entre los muertos, y Pedro predica a los judíos diciéndoles en Hechos capítulo 2 de la siguiente manera: varones israelitas, oí estas palabras, versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, al cual Dios levantó. ¿Quiénes quedaron en vergüenza? De la misma manera sucederá con todos aquellos que vivimos vidas piadosas y que soportamos cuando somos tentados, sino que en silencio peleamos nuestras batallas. Si es de reconciliarnos, nos reconciliamos. Si es de hablar, lo hacemos con mansedumbre. Pero miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo lo haces tú? Dígale que está a su lado. Cuando eres tentado, ¿cómo lo haces tú? ¿Soportas las afrentas, las ofensas? Por favor, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias porque tú has sido siempre bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana. Permítenos, Señor, por favor, poderla comprender. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que podamos, en cada momento que vivamos, sabemos que en este mundo estamos expuestos a